crees conocer la historia, pero hay capítulos tan oscuros y perturbadores que parecen salidos de una película de terror. ¿Y si te dijera que los nazis buscaron el Santo Grial, trabajaron con tecnología alienígena e incluso experimentaron con el tiempo? Estas 15 teorías y conspiraciones nazis revelan un lado oculto del Tercer Reich. Prepárate para adentrarte en un abismo donde la realidad supera a la ficción. La búsqueda obsesiva del Santo Grial. Durante el auge del Tercer Reich, Heinrich Himmler, el líder de las temidas SS, se obsesionó con el misticismo y las reliquias sagradas. Convencido de que objetos como el Santo Grial o la Lanza del Destino contenían poderes sobrenaturales, financió expediciones secretas para encontrarlos. Según creencias esotéricas, quien poseyera el Grial podría obtener sabiduría infinita, inmortalidad o incluso el poder absoluto sobre la humanidad. Himmler creó la Ahnenerbe, una organización pseudocientífica dedicada a buscar pruebas de la supremacía aria, pero también a rastrear reliquias sagradas escondidas en templos, montañas y ruinas olvidadas. Desde el Montsegur en Francia hasta rincones de Asia, sus agentes excavaron sitios vinculados a leyendas templarias y budistas, esperando descubrir el objeto divino que les daría ventaja en la guerra. Se dice que Himmler creía que el Grial estaba custodiado por órdenes secretas y que incluso realizó rituales dentro del castillo de Wewelsburg para intentar sintonizar con su energía. ¿Estaban los nazis simplemente locos o sabían algo que el resto del mundo ignoraba? Los experimentos humanos de pesadilla. En los campos de concentración nazis, el infierno tomó forma científica. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, dirigía uno de los laboratorios más sádicos jamás conocidos en Auschwitz. Su fascinación por los gemelos lo llevó a separar niños, mutilarlos sin anestesia, infectarlos a propósito e incluso coserlos entre sí. Todo en nombre de una supuesta mejoría genética. Pero Mengele no era el único. Otros médicos del Tercer Reich realizaban experimentos con hipotermia extrema, intoxicaciones masivas, trasplantes sin consentimiento y exposición a radiación letal. A los prisioneros los usaban como ratas de laboratorio para preparar al soldado perfecto o encontrar curas para la élite nazi. Lo más perturbador no fue solo la brutalidad, sino el hecho de que muchos de estos médicos escaparon el castigo, y sus investigaciones fueron utilizadas posteriormente por otras potencias. ¿Qué tanto de la medicina moderna tiene raíces en estos horrores? ¿Y cuántos secretos aún no han sido revelados de esos laboratorios siniestros? Tercer Reich y la astrología. Aunque parezca absurdo, la astrología y el ocultismo influyeron directamente en las decisiones del Tercer Reich. Hitler, obsesionado con el destino, consultaba a astrólogos y videntes para definir fechas de ataques, movimientos de tropas e incluso pactos políticos. El astrólogo Karl Ernst Kraft fue uno de los más cercanos, prediciendo incluso un atentado fallido contra Hitler en 1939, lo que aumentó su influencia. Las SS, bajo el mando de Himmler, crearon departamentos enteros dedicados a estudiar magia ceremonial, runas nórdicas, alineaciones astrales y otras prácticas esotéricas. Creían que la victoria del Reich estaba escrita en las estrellas y que solo los iniciados podrían interpretarlas correctamente. Incluso se realizaron rituales para blindar a los líderes nazis de ataques y traiciones, combinando astrología, alquimia y simbología ancestral. Y si no fue solo ideología o estrategia militar lo que movía a los nazis, ¿qué pasaría si sus decisiones más cruciales estuvieron dictadas por las estrellas? ¿Un pacto con fuerzas oscuras? Muchos de los que rodeaban a Hitler estaban convencidos de que no era un hombre común. Algunos testigos afirmaban que durante sus discursos entraba en una especie de trance. Su voz cambiaba, su mirada se perdía y parecía poseído por algo más. Incluso figuras cercanas como Albert Speer declararon que en esos momentos ya no parecía humano. Ciertas corrientes esotéricas que influenciaron a Hitler, como la antroposofía y el ariosofismo,
creían en la intervención de entidades espirituales o extradimensionales sobre los grandes líderes del mundo. Algunos ocultistas decían que Hitler era un médium inconsciente, un canal abierto a fuerzas desconocidas que guiaban sus decisiones, su visión del mundo y su destino. ¿Fue todo una construcción psicológica? ¿O realmente hubo algo más detrás de esa figura que arrastró a millones hacia el abismo? La intensidad con la que hablaba, su hipnosis colectiva, su fanatismo inexplicable, ¿eran producto del carisma o de una influencia más siniestra? Hasta el día de hoy, algunos se preguntan, ¿a qué le había entregado su voluntad realmente? La sociedad Thule. Detrás del nacimiento del partido nazi, se encuentra una sociedad secreta conocida como la Sociedad Thule. Fundada en 1918 en Alemania, combinaba el nacionalismo extremo con el misticismo nórdico, las runas, el ocultismo tibetano y teorías raciales que sostenían la existencia de una raza aria superior proveniente de un continente perdido. Thule, una especie de Atlántida ártica. Esta organización no era solo una secta espiritual, era una célula política, elitista y racista que ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores Alemanes, que luego se convertiría en el Partido Nazi. Hitler fue profundamente influenciado por sus ideas. Muchos de sus primeros seguidores, como Rudolf Hess y Dietrich Eckart, eran miembros activos. Creían que los arios tenían conexión con energías místicas ancestrales y que debían reconquistar su poder a través de la pureza racial y la conquista espiritual. La esvástica misma fue adoptada de sus símbolos rituales. La sociedad Thule desapareció oficialmente, pero sus ideas y símbolos fueron absorbidos por las SS y los círculos internos del Reich. ¿Fue esta sociedad el verdadero motor esotérico del nazismo? ¿Un simple club ocultista o el primer engranaje del horror? El proyecto Lebensborn. ¿Puede un régimen decidir quién merece nacer y quién no? Para los nazis, la respuesta era sí. Bajo el nombre de Lebensborn, se ocultaba un programa de mejora racial que buscaba crear la élite aria perfecta. Impulsado por Heinrich Himmler, este proyecto seleccionaba mujeres consideradas puras genéticamente para que concibieran hijos con oficiales de las SS. Pero lo más inquietante era su otra cara, el secuestro masivo de niños. En países como Polonia, Noruega y Yugoslavia, miles de niños rubios y de ojos claros fueron arrebatados de sus familias para ser reeducados como alemanes. A los padres les decían que habían muerto, mientras eran criados por familias nazis o en orfanatos del Reich. Estos niños eran sometidos a pruebas físicas, mediciones craneales y entrenamiento ideológico. Los que no pasaban las pruebas eran abandonados o eliminados. Tras la guerra, muchos de esos niños crecieron sin saber su verdadero origen. Algunos descubrieron décadas después que su identidad había sido borrada. ¿Cuántas vidas fueron moldeadas a la fuerza por este experimento demencial? ¿Y cuántas siguen sin saber la verdad? Bases secretas en la Antártida. En los últimos años del Tercer Reich, cuando la guerra parecía perdida, surgió una operación tan secreta que aún hoy no se sabe hasta dónde llegó realmente. Se llamaba Neuschwabenland, una expedición nazi a la Antártida en 1938. Oficiales alemanes afirmaban haber descubierto regiones libres de hielo, cuevas geotérmicas y formaciones subterráneas capaces de albergar bases ocultas. ¿Para qué? Algunos informes desclasificados sugieren que el objetivo era crear una fortaleza secreta, lejos del alcance de los aliados, donde almacenar tecnología avanzada, e incluso donde altos mandos del nazismo podrían refugiarse. Las teorías más extremas aseguran que allí desarrollaban armamento futurista, experimentos biológicos y hasta contacto con inteligencias no humanas. Años después, en 1947, Estados Unidos lanzó la operación High Jump con miles de soldados rumbo a la Antártida. Oficialmente era un ejercicio militar. Extraoficialmente, ¿iban tras algo que los nazis habían dejado allí? ¿Qué había en esas tierras heladas que los obsesionaba tanto? ¿Una base de escape? ¿Tecnología prohibida?
o algo que el mundo aún no está listo para conocer. El ovni nazi. El proyecto Haunebu. Imagina esto. En los laboratorios secretos del Tercer Reich, lejos del frente de batalla, ingenieros nazis diseñaban aeronaves con forma de platillo volador. Sí, no es ciencia ficción. Se llamaba el proyecto Haunebu, y según documentos encontrados después de la guerra, intentaban construir naves circulares capaces de desafiar la gravedad y alcanzar velocidades imposibles para la época. Las supuestas pruebas se llevaron a cabo en zonas como Praga y los Alpes bávaros, y muchos afirman haber visto objetos voladores silenciosos, brillantes, que se movían sin hélices. Incluso se habla de colaboración con científicos ocultistas que usaban planos canalizados de civilizaciones perdidas o tecnología extraterrestre. Tras la derrota de Alemania, ni los planos ni los prototipos aparecieron jamás oficialmente. Algunos creen que Estados Unidos y la URSS los recuperaron en secreto. Otros, que parte de esa tecnología fue trasladada a bases ocultas en América del Sur o la Antártida. ¿Fueron los primeros ovnis creados por el hombre? La fuga secreta de Hitler. Aunque los libros de historia nos dicen que Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker, una ola de testimonios, informes desclasificados y teorías afirman que todo fue una farsa. Cuerpos carbonizados, identificaciones incompletas, testimonios contradictorios. Y luego, el silencio. Algunos agentes de inteligencia, incluyendo del FBI y la CIA, registraron informes que apuntaban a la huida de Hitler a Argentina, pasando por submarinos que habrían zarpado de Noruega y llegado a la Patagonia. La red secreta Odessa, formada por exmilitares y simpatizantes del régimen nazi, habría facilitado su escape y asentamiento en Sudamérica. Testigos de pueblos remotos juraban haber visto a un anciano alemán, de bigote familiar, viviendo en fincas alejadas, con fuerte seguridad y conexiones misteriosas. Se dice que incluso vivió hasta los años 60, protegido por simpatizantes locales y bajo otra identidad. ¿Murió realmente en Berlín? ¿O vivió el resto de su vida en las sombras? ¿Cuántas piezas nos faltan en este oscuro rompecabezas? La Operación Paperclip. ¿Sabías que muchos de los cerebros detrás del Tercer Reich no fueron juzgados, sino reclutados por Estados Unidos? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la prioridad para los aliados ya no era solo castigar a los criminales de guerra, sino apoderarse de su conocimiento antes que la Unión Soviética. Así nació la Operación Paperclip, un plan ultrasecreto que trasladó a más de 1,600 científicos, ingenieros y expertos nazis a Estados Unidos, muchos con manchas oscuras en su historial, incluyendo participación directa en crímenes contra la humanidad. Uno de los más famosos fue Werner von Braun, pieza clave del programa espacial nazi, y más tarde, arquitecto del cohete que llevó al hombre a la Luna. Estos hombres, otrora enemigos declarados, ahora vestían trajes americanos y trabajaban para la NASA, la CIA y empresas de defensa, bajo nuevas identidades. ¿Fue este el precio del progreso? ¿Y cuántos secretos más se enterraron bajo toneladas de documentos clasificados? ¿La campana nazi era una máquina del tiempo? Entre los archivos más enigmáticos del Reich se encuentra uno de los proyectos más inquietantes jamás concebidos. Die Glocke, la campana. Este artefacto, con forma cilíndrica y de aspecto metálico, era parte de un programa experimental tan secreto que ni siquiera la mayoría de los oficiales nazis sabían de su existencia. La campana funcionaba con una mezcla de mercurio rojo y energía electromagnética. Se dice que generaba efectos extraños, distorsión del tiempo, antigravedad e incluso desapariciones de materia orgánica. Científicos que trabajaron en el proyecto desaparecieron misteriosamente tras los experimentos. Algunos creen que fue un intento de crear una máquina del tiempo o un portal interdimensional. Otros aseguran que fue evacuada antes del fin de la guerra y llevada a América del Sur o a una base antártica. ¿Fue Die Glocke la tecnología más avanzada del siglo que nunca debió existir? El culto a la muerte.
Para muchos de los altos mandos nazis, la guerra no era solo una lucha territorial o política, era un acto espiritual, casi ritual. El Tercer Reich desarrolló un fuerte vínculo con el ocultismo y el simbolismo esotérico, al punto que algunos historiadores lo llaman un culto a la muerte disfrazado de imperio político. Himmler, líder de las SS, rediseñó esta organización como una orden caballeresca negra, inspirada en los templarios, con rituales, jerarquías y una ideología basada en la pureza espiritual. Las ceremonias se realizaban en el castillo de Wewelsburg, decorado con runas, círculos mágicos y una sala central diseñada para canalizar energías místicas. Las SS incluso llevaban anillos con calaveras, juraban lealtad más allá de la muerte y se entrenaban como si fueran guerreros de una cruzada esotérica. Todo estaba envuelto en una estética sombría, donde la muerte no era el final, sino una transición de poder. Para ellos, dominar al mundo requería más que armas, requería control del alma humana. ¿Y si no solo buscaban el poder físico, sino el dominio de la muerte misma? El plan nazi para un cuarto Reich. Aunque el Tercer Reich cayó oficialmente en 1945, muchos creen que la ideología nazi jamás desapareció. Solo se transformó. Según documentos, testimonios y teorías cada vez más respaldadas, una red secreta de exoficiales del régimen escapó de Europa y se ocultó en América Latina, especialmente en Argentina, Chile y Paraguay. Esta organización clandestina, conocida como Odessa, tenía como objetivo reorganizarse, infiltrar estructuras políticas y económicas, y preparar el renacimiento de un nuevo imperio, el Cuarto Reich. Con recursos escondidos, identidades falsas y conexiones globales, los sobrevivientes del nazismo no solo se ocultaron, sembraron sus ideas en nuevas generaciones. Muchos analistas aseguran que estas células influenciaron movimientos extremistas modernos, redes financieras turbias y programas secretos durante la Guerra Fría. ¿Podría el legado del Tercer Reich estar más vivo de lo que imaginamos? ¿Y si el Cuarto Reich no es un mito, sino un plan aún en desarrollo? Las extrañas apariciones en el búnker de Berlín. Tras la supuesta muerte de Hitler en el búnker de Berlín, los soldados soviéticos que tomaron el lugar comenzaron a reportar hechos inexplicables. No se trataba solo de un ambiente lúgubre o de nervios, sino de fenómenos que desafiaban toda lógica. Se hablaba de sombras que cruzaban los pasillos sin dejar rastro, susurros en idiomas antiguos y una presión en el aire que hacía casi imposible respirar. Algunos soldados abandonaron el lugar aterrorizados, asegurando haber visto la silueta de un hombre de bigote parado frente al mapa de Europa, cuando no había nadie allí. Otros relatos afirman que ciertas zonas del búnker estaban extrañamente frías, incluso cuando afuera hacía calor. Algunos llegaron a decir que Hitler nunca se fue, que algo de él quedó atrapado ahí abajo. ¿Fueron solo alucinaciones provocadas por el miedo? ¿O realmente el epicentro del nazismo guarda una energía tan oscura que sigue viva hasta hoy? ¿Y si Hitler no era humano? Entre las teorías más perturbadoras que existen sobre Adolf Hitler, hay una que mezcla esoterismo, ciencia ficción y fenómenos inexplicables, que Hitler no era completamente humano. Esta hipótesis radical sostiene que desde joven, el Führer mostraba habilidades inusuales, como trances profundos, visiones proféticas y una influencia hipnótica casi sobrenatural sobre las masas. Algunos aseguran que estas características no eran simples trastornos psicológicos, sino evidencia de algo más. Un híbrido, una entidad poseída o incluso un experimento biológico fuera de este mundo. Hay informes que relatan cómo sus ojos cambiaban de color, su temperatura corporal se alteraba y que en ocasiones su voz parecía no pertenecerle. Incluso se dice que los miembros más cercanos de su círculo evitaban quedarse solos con él por largos periodos. ¿Fue Hitler solo un hombre con carisma y poder? ¿O fue un canal para algo mucho más oscuro, algo que aún no entendemos?
Después de escuchar estos 15 datos perturbadores, uno no puede evitar preguntarse, ¿hasta dónde llegó realmente el Tercer Reich? ¿Fue solo una dictadura brutal? ¿O algo más profundo, oculto y escalofriante? Si este viaje por el lado más oculto de la historia te gustó, suscríbete al canal y deja tu like. Comparte este video con quien se atreva a mirar más allá del relato oficial. Nos vemos en el próximo video.